Bueno, buen día. Gracias a todos por estar acá. Hoy comienza un una nueva unidad, la última, y de las más complejas, además, donde la llamamos Unidad 5, Biofísica y Fisiología, y vamos a ver tres lecciones. Teoría celular, en el límite de la membrana y las vías críticas, y hoy vamos a partir con esas ideas para desarrollar este capítulo 5. Vamos a conversar, vamos a empezar con algunas ideas simples, pero importantes. ¿Ya? Primero, quisiera recordar un poco que vamos a hablar de células que están vivas, ¿sí? ¿Podríamos definir un poco qué es lo vivo? ¿De qué se trata esto que algo esté vivo? Ya hemos hablado de esto. Entonces, ¿Tiene actividad metabólica, puede ser? ya activar una actividad metabólica, ¿sí? Ok, pero ¿para qué? Para poder producirse a sí misma. Bien, bonita la idea. La actividad metabólica, entonces, que es el cambio en el tipo de moléculas para producir energía, eh, puede ser utilizado para construirse a sí misma, como dijo su compañero, y mantenerse alejada del equilibrio, o mantenerse distinta al medio externo, ¿sí? Entonces, para que nos pongamos más directos en estos problemas, ¿qué parámetros celulares podrían darnos información respecto a la capacidad de la célula de mantener su medio interno? ¿Sí? Hay cosas, procesos, como el metabolismo que dijo Carla, que actúan en común para mantener el medio interno y mantenerse distinto al medio externo. Y ese tipo de procesos son los que nosotros podríamos medir. La idea principal es esta. Los parámetros celulares que nos permiten saber si esa célula está viva, se mantiene viva o está en un funcionamiento óptimo, son parámetros como los que nosotros estudiamos en los módulos anteriores para definir los sistemas, porque recuerden que la célula es un sistema y es un sistema abierto, pero también tienen parámetros que se relacionan entre sí. ¿Recuerdan los gases que decíamos presión por volumen igual a N por R por T? ¿Sí? Esos parámetros también se pueden utilizar en un sistema abierto como una célula, pero hay que tener consideraciones al respecto. Vamos a llamar estos parámetros volumen celular, y lo que vamos a estudiar un poco es osmolaridad, permeabilidad y potencial de membrana, para tener una idea de la integridad de la membrana plasmática, que es este límite que nos permite diferenciar medio interno y medio externo. Y también la función mitocondrial como un ejemplo de una actividad metabólica específica para producir cantidades energéticas. Las mitocondrias en funcionamiento correcto tienen un alto potencial de membrana mitocondrial y un potencial oxidativo controlado hacia la baja. Por favor, conversemos, interrumpan cuando quieran. Ahora, ¿será posible poner todas estas variables celulares en una ecuación? Claro que sí. El volumen celular a cualquier tiempo es una función compleja, por supuesto, de la carga, la cantidad de aniones internos, la osmolaridad y el potencial de membrana. Y ya muchos científicos han estudiado esto y nos subimos a hombros de gigantes desde Hodgkin y Huxley, de los fisiólogos de la Universidad de Cambridge. Pero vamos a las ideas generales. El estrés oxidativo, digamos, una condición de estrés oxidante, o sea, que rupturista, que va a romper, que va a producir muerte, ¿sí? Produce daño en función de la dosis y el tiempo. ¿Entienden esto? Dosis y tiempo. ¿Qué es una dosis? Es como la cantidad de una sustancia. Una cantidad de una sustancia por volumen, por ejemplo, en una concentración, y en función del tiempo se produce la dosis específica. También podrían ser dosis de cantidad de radiación, ¿sí? Entonces, dependiendo de la dosis y el tiempo, el estrés produce daño. Entonces, la célula puede adaptarse metabólica y estructuralmente para soportar el daño o irse a una falla regulatoria. Estos parámetros que definen la vida o la calidad de vida celular, como el volumen,
el potencial de membrana, perdón, el volumen celular, el potencial mitocondrial o el potencial oxidativo, si están homeostáticamente regulados de forma orquestada, ¿sí?, mantiene la célula en un estado sano. Sin embargo, si perdemos el control de estos parámetros homeostáticos, la falla regulatoria se transforma en muerte celular, así que existe un punto de no retorno que hace la reacción reversible. Mientras es reversible podemos solucionar este problema, si es irreversible el proceso, derechamente vamos a la muerte celular. ¿Ya? Nosotros implementamos y diseñamos métodos para evadir la muerte y mantener la función de células en los tejidos. Ahora, el criterio específicamente que estamos analizando para determinar si la célula está viva o sana en su condición óptima es un criterio fisiológico. Por supuesto, visualizamos entonces a una célula, ¿sí?, una representación mínima como un sistema de distintos compartimentos. A es el medio externo, B el medio interno y C un medio interno como la mitocondria que permite flujos de información y flujo de moléculas para la mantención de este diagrama. Así que estos parámetros son los que vamos a estudiar en la condición de la célula vital. Queridos compañeros, esta es una célula, ¿cierto? Pueden detectar la célula si el núcleo está marcado en azul, porque usamos un colorante intercalante de ácido nucleico. Y las mitocondrias se cargan con esta molécula que es rodamina 123, las mitocondrias sanas, ¿sí?, o sea, con un buen potencial de membrana mitocondrial, menos 200 milivoltios aproximadamente, cargan un catión negativo y se pueden ver verdes. Se ven las redes mitocondriales y el aparato reticular descrito por Cajal rodeando el núcleo. ¿Sí? Las mitocondrias, cuando están sometidas a estrés, tienen dos formas de reaccionar. Se le llama fusión y fisión mitocondrial. Las células sanas de mucho tiempo, esas neuronas largas que han vivido con nosotros durante muchos años, tienen redes mitocondriales intrincadas, parecidas a estas que se ven en estas células. En el momento del estrés, y cuando falla la función mitocondrial, las mitocondrias que están en este estado fusionado se fisionan y se dividen, migrando incluso a lugares distintos donde estaban. Así que las células y las mitocondrias de esta célula estén muy verdes, significa que están sanas. ¿Sí? Mire, imagínense que nosotros contamos cientos o miles de células por segundo. En esta técnica, esto es microscopía, pero esta técnica se llama citometría de flujo. Aquí se hace un histograma de la cantidad de células, ¿sí?, en función de la tinción por rodamina. Y miren, fíjense, si no están teñidos casi no tienen fluorescencia, por supuesto. Pero si se les pone fluorescencia, como un rodamina, podemos detectar que se corrió la población hasta acá. Y si nosotros usamos un veneno mitocondrial, ¿sí?, que es un inhibidor de la cadena de transportadores del complejo 3, podemos ver que la población de la célula termina acá. Así que todo cambio entre este punto, donde están todas sanas, y este punto, donde están las mitocondrias todas muertas, ¿sí?, podemos medir el efecto de fármacos o de tóxicos como staurosporina o peróxido de hidrógeno. ¿Ya? A ver, veamos cómo se ve en esto. Fijémonos, aquí está el control y aquí están todas las mitocondrias muertas. Y vean cómo va sucediendo el cambio de la distribución cuando vamos aumentando la concentración del peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, el peróxido de hidrógeno o el estrés oxidativo disminuye la función mitocondrial y hace que las mitocondrias celulares vayan perdiendo su función. Esta es la forma en la que se ve. Ahora, la mitocondria es capaz de resistir estrés, por supuesto, y tiene distintas funciones. La mitocondria no solamente produce ATP, produce especies poder reductor, es capaz de dirigir las vías de muerte. Y es bien distinto cuando está con una buena cantidad de oxígeno a cuando está con una restricción de oxígeno y glucosa.
Así que las vías de muerte también dependen de la mitocondria. Entonces, tener funcionando la mitocondria no solamente da energía, sino que permite mantener la célula viva. ¿Ya? Es más, tipos de muerte como la apoptosis intrínseca, seguramente Joan ya les comentó de esto, dependen de la función mitocondrial propiamente tal. Así que el mantener la función mitocondrial produce la mantención de la cantidad de energía necesaria a partir del ATP que se usa en todas las células, pero además es capaz de transformar el proceso patológico en derechamente un proceso de muerte celular. Si las mitocondrias no funcionan bien, entonces el estrés intracelular se vuelve insoportable porque se empiezan a dañar los lípidos, baja la cantidad de ATP y no hay mecanismos de reparación, ¿cierto? Esta es la ATP sintasa, que está en la mitocondria que produce ATP, pero además la mitocondria es capaz de funcionar como organelo reparador de muchos tipos de proteínas. ¿Ya? Así que el mensaje, función mitocondrial es crítica para la mantención de la vida celular, no solamente por la producción de ATP, sino que ella también puede controlar las vías de muerte cambiando las permeabilidades de su membrana. Ese es el resumen hasta aquí. El otro punto muy importante es el volumen celular. ¿Qué me dicen? ¿La célula está constantemente haciendo que entre agua o que salga agua? Aló, ¿cómo se relaciona el agua con la célula? Depende igual cuánta agua haya en el medio externo, porque si hay harta agua en el medio externo, va a ser como que entre agua y si hay poca agua, va a ser que salga, porque tiene que quedar como en un equilibrio. Entonces, usted me dice, Carla, que la célula entonces constantemente está entrando y sacando agua. Claro, claro, sí. Sí, porque es totalmente permeable el agua. Y además es un osmómetro, como dice usted. Si hay cambio en la osmolaridad del medio externo, la célula aumenta su volumen o disminuye ese volumen. Pero siempre hay un proceso activo. ¿Ya? Podemos medir el volumen celular midiendo el radio, midiendo la superficie o midiendo el volumen. No es lo mismo, pero hay distintos métodos. Y les voy a mostrar. A todo esto, todas las figuras y todos los experimentos que están viendo se hacen en el laboratorio. ¿Eh? ¿Ya? Juguemos a esta idea. Ya la entrenamos hace un tiempo. Imaginemos que este triángulo es el concepto fisiológico. Las células, por supuesto, aumentan de volumen o disminuyen su volumen según el medio, si es hipertónico o hipotónico. Esto lo conocemos perfecto. Es más, si la célula se somete a un medio hipotónico, aumenta su volumen y normalmente hay un proceso que se llama disminución regulada del volumen, regulatory volume decrease, que hace que disminuya el volumen a pesar de la menor tonicidad del medio. Si este proceso activo de la célula no puede ser ejecutado, la célula al parecer muere por necrosis, porque el aumento del volumen es un aumento característico del necrotic volume increase, que es un fenómeno que se produce justo antes de la necrosis, el aumento del volumen celular hasta la ruptura. En el mismo contexto, pero todo lo contrario, la disminución del volumen por un medio hipertónico activa un mecanismo que se llama aumento del volumen regulado, ¿sí? Que permitirá la captación de sal y el aumento del volumen a pesar de la mayor tonicidad del medio. Si este proceso no es solucionado, la célula va a morir por apoptosis. Se conoce que en la apoptosis se produce fenomenológicamente una disminución del volumen llamada apoptotic volume decrease, ¿sí? Que es característico en la apoptosis. Podríamos decir entonces que la célula cambia, aumenta o disminuye su volumen según la necesidad del medio y tiene mecanismos, es decir, un sensor, una forma de transducir la señal para poder mover agua y volver a recuperar su volumen normal en el contexto fisiológico. Si esto no es hecho de forma óptima, el concepto fisiopatológico va a llevar a la muerte celular, dos tipos de muertes distintas, al menos la apoptosis y la necrosis. No son los únicos tipos de muerte, pero son los que más vamos a estudiar en este caso.
Seguramente se preguntarán cómo se hace esto, yo se lo voy a mostrar rápidamente. Estas son células, ¿sí? ¿Alguien sabe qué técnica es esto? Hola. No, la verdad no. ¿No puede ser de Leí. barrido, parece? O Una no sé, en verdad. microscopía de luz blanca, ¿sí? ¿Cómo? Microscopía de luz blanca. Están las células puestas en un vidrio y examinadas al microscopio haciéndole pasar luz. ¿Y tiene alguna tinción o no? Así, no. Y así, Ah, ya. ¿qué tal? Tu, 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 tu. Muy bien. Entonces, como microscopía de contraste de fase se ve así, pero si las células están cargadas con un fluoróforo, una molécula fluorescente, se pueden ver así. Esta molécula fluorescente se llama calceína. ¿Ven el cuadrado? ¿Ven ese cuadrado ahí? Sí, sí se ve. Imagínense que yo le pido al programa que mida, o sea, que me detecte la cantidad de píxeles que hay en ese cuadrado, en cada una de las células, y que me diga la intensidad de luz verde que yo estoy viendo. ¿Sí? Así podríamos entonces medir haríamos una espectroscopía intracelular. Este cuadrado parece un plano, pero en realidad la luz que viene de la célula viene de distintos planos. La luz es una estructura tridimensional, entonces esto no es una serie de píxeles, se le llama voxel al píxel en 3 dimensiones. Entonces, imagínense que tenemos la célula y este voxel, y nosotros vamos a medir cambios en la intensidad del verde dadas por cambios en el volumen celular. Si la célula no es sometida a ningún cambio del volumen, no cambia la relación entre la fluorescencia. ¿Sí? Sin embargo, si la pongo en un medio hipotónico, ¿qué pasa con la concentración del verde? Disminuye, se ve más tenue. ¿Por qué? Porque hay menos, como que lo que había ahora se disuelve en más agua, entonces como que menos la concentración. Exacto. Y mire cómo se ve. Disminuye la fluorescencia y si ponemos un medio hipotónico y disminuye su volumen, aumenta la fluorescencia porque aumenta la concentración del verde y se ve más verde. Esto es en escala de gris, en todo caso da lo mismo el color, pero estamos midiendo cantidad de moléculas en función del volumen, por lo tanto medimos concentración. Ahora, si nosotros hacemos un truco, queridos, fíjense aquí, este es fluorescencia al tiempo inicial dividido por la fluorescencia al tiempo t, a cualquier tiempo. O sea, cuando es una de estas razones que no hay cambio de volumen. Pero si someto un medio hipotónico, disminuye, después hipertónico 15, hipotónico 30, hipertónico 30. Si nosotros tomamos los puntos y los calibramos en esta ecuación, miren, aquí hay cambio en la osmolaridad inicial versus la osmolaridad final. ¿Sí? Esto implica aumento en la osmolaridad y esto implica disminución de la osmolaridad. Existe una relación lineal entre el cambio en la osmolaridad del medio y el volumen celular. La célula actúa como un osmómetro, es capaz de aumentar su volumen y disminuir su volumen con los cambios en la sal. Y esto lo demuestra específicamente. Con este tipo de experimentos nosotros podemos ver cómo cambia el volumen celular en tiempo real a partir de los fármacos y de soluciones que le podemos dar en la solución. Ahora, miremos este ejemplo que está al revés, no sé por qué está mal, pero esto es volumen celular. Y aquí pasa de una osmolaridad, una normoosmolaridad, 300 milimoles por kilogramo a 200 milimoles por kilogramo, una solución hipotónica. El volumen celular aumenta, pero fíjense que lo dejamos hipotónico, ¿y qué sucede acá? Va a disminuir. ¿Y por qué, Carla? Es que como que le quitó agua al medio, entonces ahora como que el medio quedó tal vez con menos y él la tiene como que devolver otra vez. O No sé, sea, es lo que se me ocurre a mí. aumentó el volumen porque la célula metió agua, ¿cierto? Sí. Eso diluyó el medio interno, pero no le hace nada al volumen externo, porque el volumen externo es infinito respecto al volumen de la célula, ¿sí? Ujú. Entonces, la célula aumentó su volumen porque es un osmómetro,
Pero a pesar de que aumentó el volumen, no se queda con el volumen arriba, no se queda hinchada. La célula echa a andar mecanismos para liberar sal y disminuir el volumen a pesar de la menor tonicidad del medio. ¿Sí? Sí, Miren, miren queridos alumnos, aquí pasamos de nuevo a normo-osmolaridad. ¿Y qué pasó? disminuyó más su volumen. Ya, pues. O sea, primero, Carla, yo te agradezco que tú me respondas siempre. Es buena forma de hacer clase. Eres la mejor. Gracias, pero quiero escucharlo a los demás. Además, este no es tan fácil. ¿Qué pasó aquí? Carla, si no me habla nadie, respóndeme nomás para poder hacer la clase, digo yo. ¿Alguna idea? ¿Por qué disminuyó el volumen si volvimos a la tonicidad inicial? Porque como habíamos sacado electrolitos, tal vez hay como una diferencia entre el medio externo e interno de la célula ahora. Como que la célula cambió los electrolitos que tiene adentro, por lo tanto la osmolaridad de antes no es la misma que ahora. Excelente, Nicolás. Excelente, pero la osmolaridad es una medida de concentración, así que es la que es. Lo que pasa es que la célula aumentó su volumen y empezó a disminuir su volumen a pesar de la menor tonicidad del medio, y aquí ya está controlado el volumen, ¿sí? Pero sin embargo, este volumen entiende como si fuera normal estos 200 milimoles por kilogramo, y de nuevo volvimos a los 300 milimoles por kilogramo, entonces lo ve hiper. Aunque sea ISO, lo ve hiper y pierde volumen y luego empieza a recuperarlo. Lo que quiero decir con este gráfico específicamente es que no hay ninguna magia ni condición de célula viva por hincharse cuando se pone en un medio hipotónico o crenarse cuando se pone en un medio hipertónico. El proceso regulatorio real es la disminución regulada del volumen o el aumento regulado del volumen, que a pesar de los cambios en el medio externo, la célula es capaz de adaptarse. ¿Sí? Dos puntos, resumen hasta aquí. La función mitocondrial es la que produce energía y es capaz de producir cambios en los destinos de la muerte celular. Y la regulación del volumen es capaz de reaccionar frente a los cambios del medio y también reaccionar sacando o entrando agua para poder ejecutar su función. El otro parámetro exquisito y muy importante que vamos a atacar en toda esta unidad de biofísica y fisiología es el potencial de membrana. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa el potencial de membrana o cuál es su origen? Un origen electroquímico. Ya, tratemos de hacer un jueguito aquí, Felipe, del origen del potencial de membrana, ¿ya? Tenemos esto, queridos, pretende ser una célula. No soy muy bueno para el dibujo, pero ahí podemos darnos cuenta de una idea. Imagínense que nosotros creamos una célula, pero al principio, existe la misma concentración de sodio y potasio adentro de la célula que fuera de la célula. El medio era el mismo medio y de repente se generó un liposoma que hace parecer una célula. Imagínense que nosotros podemos crear y por arte de magia, ¡chum!, ponemos una molécula que es capaz de pasar sodio para un lado y potasio para el otro. ¿Les parece? ¿Les parece buena idea? La bomba sodio-potasio. La bomba de potasio. Hagámosla funcionar por 5.000 millones de años. ¿Qué va a pasar? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, además, instalemos en este sistema un canal o una forma de que salga el potasio. ¿Y adivinen qué va a pasar con el potasio? Va a salir. Va. ¿Pero hasta cuándo? La pregunta es, ¿el potasio va a salir hasta cuándo? Hasta lograr un equilibrio, tal vez. Hasta el equilibrio electroquímico, que no está dado porque se igualen las concentraciones, sino que tienen que igualarse las concentraciones y la carga. Potencial electroquímico. ¿Ya? Profe, ahí pregunta, tanto el sodio y el potasio tienen carga positiva, pero ¿tienen la misma carga positiva o no?
sí, tienen la misma carga positiva, pero tienen distintas distribuciones. Hay más sodio afuera que potasio. Ah, ya. ¿Ya? Y por lo tanto, cada ion tiene su potencial de equilibrio. Por ejemplo, cuando se abrieron estos canales, el potasio sale y sale hasta que se equilibra, dijo Carla. Sí, pero ese equilibrio no es un equilibrio solo de concentración, es un equilibrio electroquímico. O sea, el potasio sale hasta su potencial de equilibrio. Si no existiera ningún otro canal abierto, el potencial de las células sería el potencial de equilibrio del potasio. Pero las células no solo tienen canales de potasio, tienen canales de sodio, canales de cloruro y canales de muchas cosas, y el potencial de membrana depende de la función integrada de todos esos canales iónicos. Hay células que son capaces de transmitir información por una función integrada de los canales iónicos, como son las neuronas. ¿Ya? El potencial de membrana de una célula puede ser visualizado como una función RTZF, que era R. La constante De del... los Bien, gases, ¿no? excelente. Temperatura, Z, ¿se le ocurre? Es la carga. Y F, la constante de Faraday. Miren, todas esas son constantes. Logaritmo natural de la permeabilidad por las concentraciones de los iones monovalentes. Eso lo vamos a estudiar en este capítulo, ¿ya? Y les voy a mostrar un truco. Imagínense que podemos medir el potencial de membrana, esto, y además el volumen celular al mismo tiempo en un grupo de células. ¿Lo han visto? Si no lo han visto, yo se lo voy a mostrar. Aquí hay unas células. ¿Se ve bien? Sí, Sí, sí se sí. ven. Las células están cargadas con calceína, con lo mismo que para medir el volumen, pero aquí las cargamos con un catión rojo, que apenas se ve, pero sacamos la foto con luz blanca, con el láser en rojo y con el láser en verde, y estas son las tres juntas. ¿Lo notan? 20 micras tenemos ahí. Ya, imagínense que nosotros vamos midiendo con ese cuadradito que nosotros pusimos anteriormente, vamos midiendo la fluorescencia en verde aquí y la fluorescencia en rojo acá. Y a las células las vamos sometiendo a distintas concentraciones de potasio. Mientras más potasio afuera, aquí como ven, mientras más potasio afuera, la célula se va despolarizando y se va despolarizando sin cambiar su volumen. Esta es la relación entonces que existe entre la fluorescencia del volumen y la del potencial de membrana. El mensaje es que nosotros podemos captar entonces parámetros de función vital celular microscópico dentro de una célula para poder determinar si ese tejido o ese órgano vive y funciona correctamente. Ya, aquí usamos dos fármacos, valinomicina y gramicina, para ver cómo se desplaza la población, y una vez que la población está permeabilizada por el potasio, cambiamos la concentración del potasio y se mueve la población completa, así que este experimento es correcto para medir el potencial de membrana. Es así como nosotros podemos tener una idea general, teórica, al menos de lo que es una célula, comportándose con directa relación con el medio externo y con su medio interno. Sabemos que hay mucho más organelo y mucho más intrincado, pero esto nos permite tener un sistema mínimo para estudiar vida y muerte celular. Así que vamos a estudiar estas ideas en este concepto. El estímulo tóxico, dependiendo de la dosis y el tiempo, induce, si el daño no es demasiado, una adaptación metabólica estructural. Y si no, una falla regulatoria que tiene que ser corregida para mantener el estado viviente del sistema completo. El criterio de la función homeostática, entonces, es poblacional, depende de un grupo de células, de un cultivo, de un tejido, ¿sí? Y además multiparamétrica. Tenemos que saber varios parámetros para poder tener una idea de la vida celular. Por supuesto, nosotros hacemos las ecuaciones de esta idea y tenemos todo un modelo planteado en la determinación de la muerte celular, ¿sí? Ahora, nosotros usamos células de cáncer o cultivos primarios humanos para poder hacer estos experimentos, pero en la vida real se producen en el mismo cultivo, como ven acá, ¿sí? Aquí estamos usando otros colorantes.
riboflavina en las mitocondrias y además yogurocropidio que se ven rojos. Podemos ver que en una microscopía coexisten células en estado necrótico que se ven acá, apoptótico, ¿sí? Y células que están completamente vivas. ¿Ya? Me gustaría que pensaran cuál es el efecto en los tejidos de morir por necrosis, y será el mismo efecto en los tejidos si se muere la misma cantidad de células por apoptosis. ¿Me entiende la pregunta? ¿Qué se refiere a que muera por necrosis? Ya. ¿Alguien me ayuda con el concepto? En necrosis quizás como muerte desregulada, en la cual no hay mayor control y produce un daño mayor que Bien, es peligroso para el organismo en bien, realidad. Diego, pero no toda la necrosis es desregulada. Carla, cuando tú te quemas, por ejemplo, la superficie de tu piel, piensa en eso, ¿sí? Las células se revientan por el efecto del calor, ¿sí? Eso parece ser necrosis. En la necrosis, la célula empieza a aumentar su volumen hasta que termina reventando. ¿Y qué pasa cuando se revienta la célula? Se liberan todos los componentes al medio extracelular. En cambio, en la apoptosis no, pues en la apoptosis se forman las como Cuerpos vesículas celulares. apoptóticos, ¿Cómo? cuerpos apoptóticos o apoptosomas. Y entonces dejan que si bien la célula muere y se desarma entera, queda como empaquetada, entonces supongo que para las otras células es más fácil digerirla y reutilizar esos componentes. Bien, Nicolás. Carla, piensa que la célula en necrosis se reventó y se pusieron y se liberaron DNA, lípidos internos, pedazos de organelo que no deberían estar ahí. ¿Y en qué afecta? O sea, ¿qué afecta que, por ejemplo, es que yo lo he visto como a nivel general, o sea, como macroscópico, cuando alguien, no sé, le picó un bicho y le dio necrosis en el pie, por ejemplo. ¿Ya? Como que de verdad el pie se pone como negro, se Entonces, pone lo que es horrible. un daño específico hace que el sistema inmune exagere, ¿sí? Porque se Ya, liberó mucho material, demasiado material. pero ¿en qué afecta eso como al medio? Además, yo Que creo que se deben liberar como enzimas y cosas así que tal vez pueden dañar el medio, po, ¿no? no, no, y se activa todo el sistema inmune, ¿sí? ¿Qué harías tú, entonces? A ver, pensemos en una necrosis por trauma. Por ejemplo, un esguince. ¿Han tenido un esguince alguna vez? Sí, muchos. Ya. ¿Cuánto tiempo se demora en que te hiciste el daño y se inflama? Hoy se inflama súper rápido, En súper rápido. segundos. Es impresionante, Sí. en minutos. La pierna, el brazo, lo que sea, se empieza a poner con un edema enorme, duele, se calienta, ¿sí? Ahí hay una necrosis exagerada y un edema infinito. ¿Mm? Ah, ya, ¿Qué es lo que ya. hace usted para controlar eso? Ponerse hielo, ¿Por qué? porque desinflama. Claro, porque disminuye la inflamación, pero lo que usted busca es tener una inflamación más lenta y no tan rápida porque se produjo una necrosis enorme. ¿Ok? O sea, al fin y al cabo igual va a llegar como la inflamación. O sea, al fin y al cabo igual se me va a inflamar de la misma forma. Si No, me si la pongo hielo no, inflamación, solo que más la rápido. inflamación es buena, la inflamación es buena. En la inflamación Ya. se empieza el proceso de reparación y regeneración. Si usted altera el proceso inflamatorio, nunca se recupera y se regenera bien los tejidos. Por eso no hay que ponerse hielo como siempre cuando te pasa eso, sino que son como los primeros días para evitar el dolor y después ya no. Para hacer más lenta la inflamación. Vamos a hablar de todo este tipo de cosas, pero el reventarse la célula, el morir por necrosis, hace que se active el sistema inmune que básicamente produce más daño si la inflamación no está controlada. Y como decía bien Nicolás, en la apoptosis es una muerte programada y silenciosa, ¿sí? Donde los cuerpos apoptóticos son fagocitados después por macrófagos, pero no se activan las natural killer y toda la función destructiva del sistema inmune. ¿Ok? Así que es distinto morir por apoptosis que por necrosis.
Ahora juguemos un poquito a esa idea. Aquí tenemos un gráfico donde hay yoduro de propidio, o sea, colorante rojo, que si la célula está viva, no hay rojo. ¿Se dan cuenta? O sea, este colorante entra solamente si la membrana plasmática se rompió. Y rodamina 123 está en verde, que está en este eje. O sea, una célula. Estas son 100.000 células. 100.000 células, 100.000 células. O sea, las células cuando tienen mucho verde y casi nada de rojo, es una célula en buen estado o en mal estado. Supongo que en buen estado, porque el rojo era como necrótico, ¿no? Claro, muy verde y no rojo, o sea, las que están aquí en A le llamamos alive. Estas son las vivientes. B significa vulnerables y D muertas. Miren cómo pasa la población de vivas a muertas en función del tiempo cuando yo uso etanol. ¿Qué es el etanol? Alcohol. ¿Y qué es lo que le hace a la célula el alcohol? O no sé. Como que hace ¿Los que la deshidrata? estructura su membrana, ¿o no? Mira, veámoslo. Lo que hace el alcohol es matar a la célula y lo primero que pasa es que aumenta el yoduro de propidio. O sea, se rompe la membrana. Se rompe la membrana primero y después se pierde la función mitocondrial. Fíjense lo que sucede cuando se usa FCCP, que es un veneno mitocondrial. Miren cómo muere. ¿Ve la diferencia? Muchísimo más rápido. Más rápido y... Ahí no entiendo la diferencia de que primero se vaya a la izquierda y después hacia arriba, a que se vaya primero hacia arriba y después a la izquierda. Es más controlado una que otra, ¿no? Gracias, Nicolás. Muy bien, Carla. El punto es que es más rápido, sí, y el camino es distinto, porque el FCCP mata la mitocondria primero y después la célula se abre. En cambio, con el etanol se abre primero y después se muere la mitocondria. O sea, el camino, ¿sí?, en función del tiempo, nos permite evaluar el mecanismo de muerte. Esto parece apoptosis y esto parece necrosis. ¿Sí? ¿Profe? Dígale. ¿Por qué habla? O sea, según yo, estos dos serían necrosis porque al final se rompe la integridad de la membrana. No tengo esa duda porque originalmente la apoptosis como que no hace que salga contenido intracelular hacia el medio externo. Entonces no sé por qué se tiñe de rojo. Absolutamente. Gracias, Javier. Excelente turno. Porque no es que se rompa la membrana, no es que se rompa la membrana. Se pierde la permeabilidad de la membrana. Se abren canales que quedan abiertos. No es que se diluya la membrana. ¿Me explico? ¿Eso sería en el caso de la necrosis o la apoptosis? En la necrosis se rompe la membrana y se abre, pero en la apoptosis la membrana pierde permeabilidad también, aunque no se abra. No se sale el contenido del medio, pero empiezan a entrar cosas más grandes. Ya. ¿Sí? No es tan absoluto. Además, lo que yo dije y lo que quise compartir es que esto parece apoptosis y esto parece necrosis, pero en realidad son muertes inducidas por fármacos. Ahora, si nosotros medimos la cantidad de células y el tiempo que pasa por acá y hacemos la cinética, miren, esta es con FCCP y con etanol, ¿ya? Y el modelo es que de viva pasa a vulnerable y después pasa a muerta. Y nos damos cuenta de que las vivas disminuyen, aumentan las vulnerables, después aumentan las muertas y las cinéticas son distintas. El tiempo nos permite pensar en una cinética, ¿sí?, en la cinética de la muerte, y el camino nos permite determinar algunos mecanismos. Así que esto lo pusimos en 3 dimensiones, el mismo experimento. Como conclusión yo diría que las células están vivas cuando están cerradas y con las mitocondrias funcionando, y están muertas cuando están abiertas y con las mitocondrias no funcionando. Y este abierto no quiere decir totalmente digregado
la membrana, sino que simplemente perder la permeabilidad. Ahora, hay dos formas distintas de morir. Una cosa es que se te abra la membrana externa primero, aunque la mitocondria esté funcionando, con la membrana externa no puede sobrevivir y termina, en función del tiempo, perdiendo la capacidad de producir energía. Y también puede ser al revés. El veneno mitocondrial mata a la mitocondria y tampoco la célula va a permanecer abierta ni viva si se pierde la función mitocondrial y muere también. Los distintos caminos presentan mecanismos distintos y cada uno tiene cinética. Así que también como es difícil saber cuando un ser humano está muerto solamente por un parámetro, en una célula también, pero el tipo de falla que se produce, la falla orgánica que se produce, nos va a permitir poder establecer mecanismos de muerte celular y métodos para poder corregir esto. Ya. Eso es como, ese es el resumen, el overview que nosotros vamos a ver durante todo este capítulo de biofísica y fisiología. Tengo una Preguntas, pregunta. preguntas, por favor. Usted mostró que el alcohol provocaba una necrosis, ¿verdad? O ese tipo de alcohol, ¿sí? El alcohol, el etanol, como lo estoy usando, es para que funcione como un solvente de membrana. Y ese tipo de muerte parece necrosis. Ya, tengo una pregunta. Si uno ingiere alcohol, Sí. alcohol como, no sé, el típico alcohol como vodka, pisco, etcétera, Dice, ¿puede provocar necrosis en tus células? ¿a, a qué concentración te gusta el alcohol? Eso es primero. Porque el alcohol que se vende, que me dijo usted, vodka, whisky, pisco, es de 40 grados aproximadamente. 40 grados, ¿qué significa? Tiene 40%. 40%, o sea, 40 gramos de alcohol en 100 ml de volumen, ¿sí? O sea, ese alcohol ya tiene harta agua, ¿ya? Y si usted se hace una piscola, por ejemplo, con un cuarto de pisco y 3 partes de bebida, la piscola es al 10%, ¿ya? Eso no tiene poder de disolución de membrana. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí. Ahora, si usted toma alcohol al 95% y lo pone en contacto con un trozo de carne o algo por el estilo, se va a dar cuenta que con el tiempo ese material se va a digregar completamente. Recuerde, todo depende de la dosis y el tiempo. Profe, ¿Sí? ¿y qué Francisco. pasa con el agua destilada? El agua destilada. Sí, cuando hablamos de agua destilada, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que tiene o qué no tiene el agua? No tiene como sales y Ya, cosas pues, así. entonces, imagínate que pones una célula en un medio que tiene agua sin sal. ¿Qué crees que sucede? ¿Se reventaría? Claro, el agua entraría sin control y la célula aumentaría su volumen hasta reventar. Sí, eso sucede. ¿Pero qué le pasa a una persona si es que tomara agua destilada? Va a tener, Flor de guata. va a tener, Yo entendía que no se hidratan, ¿o no? va a tener pérdida de algunas células, pero depende de la cantidad, de nuevo, la dosis y el tiempo. Si se toma un vaso de agua destilada, va a tener algún problema estomacal, pero el cuerpo lo va a solucionar. Ahora, si usted le da 5 litros de agua destiladas, pues podría matarlo, ¿me entiendes? Sí, gracias. Es crítico el punto del volumen. Yo no sé si les conté esta historia, pero por supuesto se hicieron avances importantes durante la guerra en esto, en guerra de Vietnam principalmente, y los que son súper capos en este tipo de cálculos son los nefrólogos, les cuento. Pero imagínense un paciente que está amputado, que, no sé, reventó una bomba y se le cortó una pierna, y el tipo sangra, 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 y llegaban a
buscarlo en los helicópteros para llevárselo. Cuando el paciente lo suben al helicóptero, el médico ¿con qué se encuentra? Con una hipovolemia. Con hipovolemia, hiponatremia, ¿sí? Pérdida de gran cantidad de electrolitos. ¿Qué es lo que tiene que hacer para aumentar el volumen de una persona o de una célula? Da igual. Inyectarles sangre, hacerle como un traspaso de sangre, ¿no? Claro, ¿Suero fisiológico? claro, eso es lo normal. Si el tipo tiene baja la volemia y hiponatremia, lo normal sería ponerle volumen con sodio, ¿sí o no? Al 0,9%. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Pero este es un ejemplo. Claro, entonces, arriba del helicóptero le hacían un análisis al tipo, venía con la volemia baja, había que aumentar el volumen, le ponían suero con sodio y el tipo en 3 minutos hacía una crisis epiléptica, algo por el estilo, así se describía, y moría. En 3 minutos estaba muerto. Entonces después cuando hacían el análisis patológico, encontraron que en el tronco encefálico las neuronas se habían desprendido de la vaina de mielina. ¿Sí? Las células se contrajeron y se separaron de la vaina de mielina, produjo falla en la conducción nerviosa en el tronco encefálico y el tipo muere de falla sistémica. Resulta que lo que había pasado en la mielinolisis pontina, que les estoy explicando, es que, claro, el tipo había perdido mucha sangre y había perdido mucho sodio, pero había estado mucho rato sangrando. Entonces el sistema, aunque estaba mal, ya se había recuperado y estaba trabajando con esa cantidad de sodio, ¿sí? Estaba hipovolémico, hiponatrémico, pero regulado. Entonces cuando llega el médico y le pone suero con sodio, lo ve hipertónico y las células reaccionaron a la hipertonicidad y se separaron de la vaina de mielina. Así que en un paciente que es hipovolémico porque ha perdido sangre durante mucho tiempo, hay que recuperarle el volumen y el sodio. Sí, pero ¿cómo? Como Un que se medio podría, hipotónico. No, se le podrían ir inyectando concentraciones, partiendo con concentraciones bajas y ir subiéndolas lentamente. eso, lento. Hay que darle lento, hay que recuperar el volumen y las sales lentamente. ¿Sí? Porque el tipo ya reguló. En cambio, si usted tiene una pérdida de volumen grande, instantánea, ahí lo puede restablecer. Si perdió recién el volumen, lo puede restablecer con soluciones de alta concentración y no va a pasar nada. Pero si el tipo ya está regulado, tiene que volver a mantener el electrolito de volumen lento. ¿Sí? Sirve de ejemplo, lo vamos a seguir viendo, pero vamos a ver esas relaciones a nivel celular y a nivel de sistemas complejos. ¿Ok? ¿Más preguntas? Queridos, quiero que vean este video, está súper bueno. ¿Ya? Y voy a ir a esta presentación. ¿Ya? Claro, entonces el volumen, la función mitocondrial, el potencial de membrana, el pH interno, son todos parámetros que mantienen la homeostasis celular. Pero para poder relacionarse con el medio externo y transportar moléculas, hay que hablar de algunos sistemas transportadores y les voy a ejemplificar algunos, que son los que más vamos a estudiar en esto, pero ustedes comprenderán que la composición lineal del fluido, la molaridad, el volumen, pH interno y potencial de membrana son factores críticos en todos los sistemas. Esto lo van a estudiar en aparato locomotor, en cirugía, en trauma, en todo. La relación con la salud depende de estos parámetros y que son muy importantes. Así que el gráfico ya lo conocen, saben de qué estamos hablando y nosotros pretendemos
que también pretenden los médicos, la gente que quiere salvar vidas, salvar células, hacer trasplantes, quieren poder controlar esta falla regulatoria para generar adaptación metabólica y estructural y que los órganos, las células y las personas se mantengan vivas a pesar de haber recibido un trauma o un problema. La regulación del pH intracelular es crítico y del pH sistémico también. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no conocen cómo se regula el pH intracelular, pero ¿cómo se regula el pH del plasma? ¿Aminoácidos? No. ¿Con buffers? El buffer es fosfato, calcio. Sí, pero ¿usted sabe cuánto es el pH del plasma? Cerca de Tiene que 7. ser 7, ¿o no? Es 7.42. Porque si está en 7.44 ya no funciona igual y si está en 7.4 tampoco. Eso es lo que quiero decir, el pH del plasma y el pH del líquido cefalorraquídeo es de los más controlados. ¿Existen sensores para eso? Sí. Callado Sí. aórtico, en todos los grandes vasos hay sensores, quimiosensores y homosensores que permitan regular esto. Piense conmigo, ¿qué pasa si hay un aumento del pH sanguíneo? ¿Cómo lo disminuye? Vamos. ¿Podría señor repetir la Figueroa. pregunta? Es que no escuché bien. Sí, estamos tratando de hacer un ejemplo, Carla, porque yo voy a hablar de regulación de pH intracelular. Y el ejemplo, para poder entrar en eso, es que yo les pregunto a ustedes cómo se regula el pH de la sangre. Y les puse como característica que el pH de la sangre es muy regulado. Bastan unas décimas para que cambie la función del cuerpo completo en función de cambiar el pH. Entonces, tengamos un ejemplo. El pH de la sangre disminuye. ¿Cómo se llama el proceso? Seguro una acidosis. Acidosis. Y en una acidosis, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que agregar OH. Hay que disminuir el pH. OH es buena idea, pero OH es algo que no utiliza el cuerpo. ¿El cuerpo qué utiliza como buffer? Bicarbonato. Bicarbonato. Muy bien, Francisca. ¿Cómo hacemos para ganar bicarbonato? Ir a una marcha. Ah, Ya, sin ir a la marcha, ¿cómo hacemos que ganemos bicarbonato? En el plasma. ¿De dónde sale el bicarbonato, pues, queridos? O sea, lo podemos obtener de, no sé, componentes de la comida, pero no se me ocurre alguna forma de ver un proceso que produzca No. bicarbonato. ¿Proviene el duodeno? Ya. Oiga, primero, hay bicarbonato. Primero hay bicarbonato. Lo que hay que dejar es de perderlo. El bicarbonato se pierde por la orina. Entonces, el sistema renal hace que se evite la pérdida de bicarbonato. ¿Y cómo ganamos bicarbonato? Comiéndolo, creen ustedes. Pero, ¿y no se puede respirar? ¿cómo? ¿No se puede respirar el bicarbonato? Ah, no sé si usted lo pregunta así, yo creo que sí, pero no se me había ocurrido. ¿Nunca han hecho un juego o no han visto en la crisis de pánico o algo por el estilo que aumenta la frecuencia respiratoria? Sí. ¿Qué pasa si ustedes exageran y empiezan a respirar más rápido, aumentan su frecuencia respiratoria? Hay una hiperventilación. ¿Y qué pasa en la hiperventilación? Mucho Puedes oxígeno. respirar más oxígeno del que necesitas. ¿Ya? No se libera como el dióxido de carbono al expirar, porque Entonces, aumento mi cantidad de bicarbonato. exacto, muy bien, Francisca. CO2 más agua produce ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en un protón y bicarbonato. La forma de aumentar la cantidad de bicarbonato en el sistema, ¿sí?
es cambiando la frecuencia respiratoria. El mensaje que les estoy enviando es este. Para regular el pH a nivel plasmático hay que coordinar la función cardiorrespiratoria y renal. ¿Sí? Así que es una función íntimamente regulada por grandes sistemas. Esa integración cardiorrespiratorio-renal permite mantener el pH del plasma y del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Así que los fármacos que ayudan a eso son fármacos cardíacos, fármacos respiratorios y fármacos renales. Y es importante verlo como una capacidad integradora del sistema completo. Imagínense que el pH intracelular está entre 7 y 7.2. ¿Y el pH del plasma cuánto dijimos que era? 7.40. 7.4 vamos a decir que el pH externo. Entonces, ¿está en equilibrio? ¿Está en equilibrio esto, no? ¿Qué cosa? ¿El pH interno con el externo? ¿Sí? Yo creo que están como en el equilibrio que debería estar. Tal vez como que tienen como un equilibrio fisiológico, no sé cómo explicarlo. Siempre deben estar como a ese nivel, pero no es como un nivel, es como lo que pasaba con lo que usted me explicó antes. Del volumen, sí, es lo mismo, pero esto directamente no es un equilibrio, y sobre todo pensando que pH significa concentración de protones. Entonces tenemos protones, hay más protones a un lado que el otro. ¿Sí? Para que esto ocurra así, nosotros debemos saber que el metabolismo o las funciones metabólicas que tú misma dijiste, Carla, lo que hacen es disminuir el pH. ¿Ya? Entonces, claro, el medio interno siempre es más ácido o más básico que el medio externo. Más ácido. ¿Sí? Y por lo tanto tiene que haber una forma de modificar la concentración de protones por un mecanismo llamado de regulación de pH. ¿Y adivinen qué? ¿Cuál es el buffer de la sangre? ¿Carbonato? Buffer bicarbonato. Entonces existen en las células cotransportador bicarbonato sodio, contratransportador sodio protón y contratransportador bicarbonato cloruro para poder en una función orquestada mover cloruro de sodio o bicarbonato. Y la fuente de bicarbonato principal es el CO2. Es la fuente y la forma en la que se elimina, porque el bicarbonato más el protón, ¿sí? Si esto está muy ácido y captamos un bicarbonato, se junta con el protón, hace ácido carbónico y se descompone en agua y CO2, y el CO2 puede fluir a través de la membrana porque es un gas. Así que una célula puede mantener la regulación del pH moviendo iones coordinadamente. ¿Sí? ¿Preguntas? Importante, intercambiador, sodio-protón, cloruro bicarbonato y cotransportador sodio-bicarbonato. Profesor, pero por ejemplo la diferencia en el pH, el hecho de que haya más concentración de protones en las células, ¿se podría decir que eso es porque la mayoría se encuentra en la mitocondria o también en otros sitios? En todas las células. El pH es una función de un volumen, ¿cierto? Entonces se habla de pH intracelular. Por supuesto, justo al lado de la mitocondria hay gradientes de pH. ¿Sí? Asimismo, profesor, pero funcionalmente fuera de la mitocondria, ¿los protones igual participan en otras vías? Pero claro, el protón es un ion. Ah, bueno, asimismo. Claro, porque recuerda, Diego, que el protón no anda suelto un protón por ahí moviéndose. Anda una molécula de agua con un protón de más. ¿Cierto? Asimismo, Así que se reacciones mueve ácido-básico. como el agua. Se mueve sobre el agua. Pero tiene carga. Y hay otros mecanismos que van a permitir. Ahora, ¿qué son estos transportadores? ¿Qué molécula es un transportador? La proteína. Es una proteína.
¿Y cuáles las proteínas que tenían actividad se llaman? Enzimas. Pero este no es una enzima, sino que es un transportador. Y su actividad es mover iones o mover moléculas de un lado hacia el otro. Entonces, ¿Transportador activo? este transportador es una proteína que si fuera una enzima, la actividad sería transportar. Hay transportadores y bombas. Los transportadores no usan ATP, las bombas sí. La diferencia es que el transportador, bueno, lo vamos a ver cuando veamos transporte en las diferencias específicas. ¿Sí? ¿Más preguntas hasta aquí? Profesor, pero el hecho de que ingrese sodio entonces de inmediato se determina que necesita energía, o sea, por la diferencia gradiente. Mira, Diego, fíjate, la diferencia de gradiente es a favor de la entrada, ¿cierto? Asimismo, Entonces, cuando el sodio entra, cuando el transportador abre su... fluye energía de forma espontánea, y esa energía que fluye de forma espontánea, o sea, ese delta G negativo, se utiliza para sacar estos protones. asimismo, ahí ¿Sí? recordé que, bueno, que lo natural era que al gradiente del sodio entrara, pero era la bomba la que revertía la situación, así como más potasio Claro, pero fuera, sodio pero dentro. gastando ATP. Asimismo, con... Entonces, este Ahí, es ahí, transportador secundario, mm. pero lo vamos a ver en los transportadores tranquilos. ¿Sí? Estoy mostrando los mecanismos regulados. Y, por supuesto, ya se dieron cuenta que una vez que, si nosotros podemos, a través de la entrada de sodio, sacar protones, o a través de la entrada de sodio, meter bicarbonato, ya podemos controlar esta función y que va a liberarse CO2. ¿Por qué necesitamos cloruro? ¿Ni idea? ¿Por qué no nos quedamos con esto y con esto nomás? Si con este transportador y ese transportador ya podemos controlar esto, solo mete ruido, ¿no? Hay que encontrar una manera de sacar el cloruro, porque si no... Claro, tiene que haber electroneutralidad y en todo caso la principal sal de los líquidos orgánicos es cloruro de sodio y el cloruro tiene una gracia, este cloruro está casi siempre en equilibrio, ¿ya? Todo ese tipo de cosas las vamos a ir discutiendo en términos de construcción, pero tenemos que ver ahora no las proteínas actuando solas, sino que las proteínas actuando en un grupo con una función regulada o orquestada. Esto ya lo vimos y esto es la función de cómo los buffers controlan el volumen celular. Quisiera que vieran esto y que pensáramos sobre el potencial de membrana. Recuerda que el potencial de membrana se originaba por una permeabilidad al potasio específicamente, ¿sí? Pero el protón o los protones también tienen carga, es un ion y por lo tanto también tiene potencial de equilibrio. Si nosotros calculásemos el potencial de equilibrio de los protones, serían como menos 12 milivoltios. ¿Sí? ¿Alguien conoce cuál es el potencial de reposo de una neurona, por ejemplo? ¿No era como menos 70? Como menos 70 milivoltios. Por lo tanto, el potencial de equilibrio del protón está bien lejos del potencial de reposo y los protones tenderían a entrar constantemente. No a salir, pero el metabolismo lo que hace es disminuir el pH. Por lo tanto, lo tienes que sacar asociado a un gradiente de sodio, por ejemplo. Pero fue una pregunta, estos controles de la osmolaridad y de la como electroquímica, por decirlo así, de ¿Sí? entrar y sacar protones todo el rato, ¿todas las células tienen o lo ejecutan con la misma capacidad y con la misma rapidez? O, por ejemplo, las neuronas lo hacen de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Nicolás, qué buena tu pregunta. Primero, todos los mecanismos que estamos revisando aquí lo hacen todas las células. ¿Sí? Son funciones homeostáticas, lo hacen todas las células. Porque si no, cualquiera, porque todas necesitan la homeostasis. Sí, todas las células regulan el pH, controlan el volumen y controlan el potencial de membrana. Ahora, las distintas células tienen distintos mecanismos que la hacen más o menos eficiente. ¿Sí?
Lo que sí está claro es que si una neurona, por ejemplo, no puede controlar su volumen o el pH, deja de transmitir, deja de funcionar como neurona para poder corregir esto. ¿Me explico? Ah, o sea que esto es prioritario a cualquier función que tenga cualquier célula. Claro, esto tiene prioridad. Es más, los flujos de energética interna se distribuyen para controlar el volumen, mantener la membrana, regular el pH, antes de seguir contrayéndose o seguir transmitiendo impulso. Ya. Alteraciones en estos patrones son graves y la célula lo entiende como eso. Ahora, al igual que lo que vimos en el volumen, una cosa es que tú pongas un medio hipotónico y la célula se hinche, y el proceso activo regulatorio es que disminuye su volumen a pesar de ese daño, ¿cierto? Con el pH pasa relativamente lo mismo y yo se los quiero mostrar, ¿ya? Está bien, existen bombas y transportadores que permiten regular la cantidad de protones y de bicarbonato en esta regulación orquestada del pH. Pero vamos a tratar de hacer un experimento. Fíjense en el pH y aquí le pusimos amoníaco. ¿Sí? ¿El amoníaco es grande o pequeño? Pequeño. ¿Tiene carga o no? Originalmente no. ¿Líquido sólido o gaseoso? ¿Gaseoso? Ya, entonces mira, un pequeño gas sin carga es capaz de atravesar la membrana. Lo que pasa es que si el medio interno tiene muchos protones, se transforma en amonio. Y este ya no es gas, tiene carga y no vuelve a pasar la membrana. ¿Sí? Sí, Entonces disminuye el pH, pero se queda atrapado. Miren, cuando le ponemos amonio, fíjense lo que pasa con el pH. Lo ve disminuir, ¿cierto? Pero si disminuye tanto, aquí, ¿por qué empieza a aumentar? porque tal vez como que se pasó y disminuyó demasiado y Claro. necesitaba más. Y por lo tanto se activan los mecanismos regulatorios de captar ácido. ¿Sí? Así que este gráfico nos permite hacer mediciones de la velocidad en la que entra o sale la carga ácida. Miremos el mismo experimento. Este fármaco es un inhibidor de del intercambiador sodio-protón. ¿Ya? Entonces, mire, nuevamente, hacemos el proceso, empieza a ganar el pH. En esta pendiente es de pH a dt, como lo ven aquí, y se puede calcular a partir de esa pendiente el flujo en micromoles por segundo de protones. Y aquí se pone el inhibidor y podemos determinar el efecto del intercambiador sodio-protón sobre el intercambio de protones. Así que se pueden analizar los flujos de protones a partir de este experimento. Lo importante es que vean ustedes que el mecanismo debe ser regulado, no es pasivo. En el mismo momento que se cambió el pH, se activaron una serie de mecanismos para regular el pH. Y si nosotros queremos intervenir a la célula y que no se muera, tenemos que considerar las funciones temporales. ¿Ya? Ya. Entonces, hemos hablado de regulación de pH y tenemos que hablar un poco de flujo de agua para que podamos cerrar este circuito. ¿Ya? ¿Preguntas de regulación de pH hasta aquí? No, continuamos adelante. Ya. Una pregunta simple. ¿Por qué se mueve el agua? Por las diferencias que hay entre el medio externo e interno, Diferencias de osmolaridad. de concentración. Sí. Muy bien, vamos. Entonces, de concentración de agua. El agua va de una zona de mayor concentración de agua a una zona de menor concentración de agua. ¿Sí? Sí, O, como se explica, de una zona
el agua va de una zona de menor concentración de soluto a una zona de mayor concentración de soluto, siempre y cuando la membrana sea semipermeable al agua, deje pasar el agua. ¿Sí? La cantidad de fuerza que tiene que aplicarse este pistón para que esto no cambie de volumen a pesar del flujo de agua es la llamada presión osmótica. Y presión osmótica no es nada más que R por T partido por delta C. ¿Sí? ¿Recuerdan la ecuación general de los gases? Es pavo ratón, ¿no? Claro, eso, BB igual a RT. V igual a RT, ¿sí? A nRT. Si a N lo dividimos por V, nos da C, que es concentración. Entonces, delta P es igual a RT partido por delta C. La diferencia de presión osmótica depende de la diferencia de concentraciones. ¿Ok? Entonces, el movimiento de agua va de una zona de mayor potencial de agua a una zona de menor potencial de agua, o al revés en concentraciones. Podemos dirigir el flujo de agua a través de distintos compartimentos y podemos regular la osmolaridad de cada uno de estos compartimentos. ¿Ya? La osmolaridad es la medida de concentración de los osmolitos y está determinada por la cantidad de partículas en solución. Es una propiedad coligativa. La osmolaridad extracelular está dada por sodio, potasio y cloruro, y la intracelular por sodio, potasio y cloruro también, pero por moléculas impermeantes como las proteínas y el ATP también. ¿Los iones alcanzan el equilibrio? Sí, siempre que se pueda. Pequeñas moléculas sin carga son totalmente permeables. Mientras más grande y más constante dipolar tengan, se vuelven relativamente menos permeables. La urea y el agua son totalmente permeables, pero glucosa y fructosa, aunque no tienen carga, son moléculas grandes que no son permeantes. Y definitivamente, aunque los iones sean pequeños, el tener carga lo hace impermeable. Las membranas celulares son totalmente permeables al agua porque existe una gran cantidad de proteínas llamadas canales de agua o acuaporinas que permiten el flujo de agua directo entre el medio externo e interno, y por lo tanto la célula funciona como un osmómetro. Va a mover el agua de un lado al otro de acuerdo a la osmolaridad. Aquí pueden ver una representación tridimensional de dinámica molecular donde se ven las moléculas de agua, la bicapa de fosfolípido y la acuaporina. Se dan cuenta que en la bicapa de fosfolípido no se encuentra ninguna molécula de agua, excepto en los canales de agua donde se pueden ver estos pasos de agua a través del canal. También la cantidad de agua y el flujo de agua se utiliza por las células animales y vegetales para producir cambios en la turgencia o espacios que pueden ser utilizados para alimentación o eliminación de desechos. El concepto clásico es el que ya describimos, la célula animal y una célula vegetal. No vamos a hablar de vegetales, pero los vegetales tienen pared celular igual que algunas bacterias. Sería interesante que pudiésemos estudiarlo en algún momento. Pero una solución hiposmótica, al tener menor concentración de solutos, hace que la célula se hinche, aumente su volumen celular. En el medio isosmótico cambia, hay flujo constante de agua para adentro y fuera a la misma velocidad, así que no cambia el volumen, y en la solución hipertónica solamente sale agua y la célula disminuye. El proceso activo es el aumento del volumen, la disminución del volumen después de que aumentó, o el aumento de volumen después de que disminuyó. ¿Qué es lo que haría una célula normal entonces si tiene que ganar volumen? Por supuesto, es capaz de hacer entrar solutos, cloruro de sodio principalmente del medio externo, a través de sus canales transportadores para aumentar el volumen celular. Pero una célula que ha aumentado su volumen, ¿cómo lo disminuye? Perdiendo sal. Por supuesto, ya no puede ser cloruro de sodio, sino que cloruro de potasio porque es del medio interno. Pero además, es tan importante esto que empieza a liberar todo lo que tenga, metilaminas, polioles, incluso aminoácidos si es necesario, porque hay que mantener el volumen celular. Ahora,
El mecanismo por el cual se activa todo este proceso no es algo simple, es un mecanismo bastante complejo de proteínas, sensores, de potencial transitorio y una serie de moléculas en una transducción de señales que permite regular los flujos de iones y la mantención del volumen celular. Este proceso es un proceso muy importante que se mantiene durante la evolución desde los procariontes hasta los eucariontes. Ahora, volvamos a los equilibrios. A Carla que le gusta tanto el equilibrio. ¿Estamos en equilibrio o en desequilibrio? Me parece que la célula más se cumple una dinámica de no equilibrio, con puros pseudoequilibrios. Por ejemplo, en el equilibrio de Donan se establece la electroneutralidad. Aquí tenemos el potencial de equilibrio del cloruro, potencial de equilibrio del potasio y el potencial de membrana de la célula que depende del potasio y del cloruro. Haciéndolo simple y simplificando, nos queda esto, que la concentración de potasio interno por la concentración de cloruro interno debería ser igual a la concentración de potasio externo y el cloruro externo. ¿Sí? Así los iones permeantes estarían iguales en el equilibrio. Pero en una célula tenemos un anión impermeante. El DNA, por ejemplo, es un gran anión que es impermeante. Y si tenemos un gran anión que es impermeante, por ejemplo, se nos altera la electroneutralidad y ya no tenemos igualdades, sino que tenemos una desigualdad. Lo que quiere decir esto es que no podemos controlar el volumen, tenemos que estar siempre sacando agua por el efecto de este anión impermeante. El equilibrio de Donan es algo que nos hace ver que el proceso de regulación del volumen es un proceso activo que va ocurriendo en cada segundo de la función. Los funcionamientos coordinados de los canales iónicos y las bombas y transportadores mantienen la composición iónica interna y el potencial de membrana, el flujo ácido-base y el control del pH, la osmolaridad y el volumen celular. Por eso biofísica y fisiología es el tema principal en el cual nosotros vamos a estudiar cómo los canales y transportadores permiten todos estos controles homeostáticos claros en una función coordinada del volumen. Para explicar entonces cómo la célula se mantiene viva a pesar de cambios en el medio o a través del volumen, cómo podemos ver el tipo de muerte que puede ocurrir. BRAC, Volumen Regulator Anion Channel, los canales iónicos que participan en la regulación del volumen, ¿sí? Participan en el ciclo celular, en la diferenciación, en la infección, en la muerte celular, porque son canales tan antiguos y funciones tan antiguas evolutivamente que estos canales participan en muchos procesos celulares importantes, no solamente los canales aniónicos, sino los catiónicos también. Así que recuerden que los experimentos en tiempo real nos permiten evaluar volumen celular, potencial de membrana y hemos publicado varios artículos acerca de esto en el tiempo que no les voy a dar la lata en estos momentos. ¿Ya? Queridos, ¿preguntas? No, yo no tengo duda. Espero que les haya gustado, concéntrense, vamos a ir de a poco, yo creo que ya es suficiente por hoy, tienen el control mañana, descansen hoy, y espero que den un buen control. Recuerden que el control es de biomolécula, ácido nucleico, proteínas, aminoácidos, todo eso. Profesor, disculpe, es que Diego. en un capítulo del BOE tenía una duda si entraba, no sé, en un capítulo de proteínas que hablaba sobre la determinación de proteínas y como que se explicaba toda una serie de reacciones para identificar aminoácidos. Tú dices de técnicas de purificación de proteínas, ¿eso? Así mismo. No, pero ese capítulo no entra como técnicas de purificación, el que entra es estructura de proteínas y aminoácidos. Es que parece que está viendo otra edición que es como que estaba incluido dentro. Puede ser, entre la edición 4 y la edición 5, el capítulo se llama Técnicas de purificación de ácidos nucleicos y proteínas. Ah. ¿Sí? Pero, o sea, no es mala lectura, te crea mucha idea, pero lo que yo voy a preguntar mañana es el control
de las moléculas, de las biomoléculas por separado, ¿sí? Y más que saber separarlas o conocer las técnicas, quiero que tengan ideas, nociones de funciones orgánicas, todo lo que hemos discutido en clase con esas moléculas, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a ocupar ahora en biofísica y fisiología. Ok, gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Ya, queridos, que estén muy bien. Ánimo. Me quedo con los que me tengo que quedar. Adiós. Que esté bien, chao. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias. muchas Profe, gracias. gracias. Chao, Profe, profe, gracias. gracias. Chao, profe. Chao, chao, profe, que le vaya bien, nos vemos. Que estén bien. Profesor, disculpe, otra cosa es que como que se me quedó pegado en una parte